Estimadas y estimados, un gusto presentar este espacio, este encuentro, en el que estaremos en diversas ocasiones hablando con investigadoras e investigadores expertos en temas de transparencia, de buen gobierno, a través de la Cátedra Rafael del Riego de Buen Gobierno de la Universidad de Oviedo. Con gusto les saludamos y iniciamos el encuentro con la doctora Adriana Laura Bercellone, que es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, es investigadora postdoctoral del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina, y profesora titular de Ética y Derecho Político en la Universidad Nacional de Córdoba, donde además actualmente se desempeña como la directora del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales. Tenemos la suerte de disfrutar de la presencia de Adriana, que viene a diversos encuentros académicos en nuestro país, y ella, pues, entre otros temas, ha investigado cuestiones relativas al secreto, que es un tema importante en materia de transparencia, qué es aquello que se puede transparentar y qué es aquello que tenemos que salvaguardar por motivos varios, ¿no? Entonces, con gusto, Adriana, ¿qué nos puedes contar de esto del secreto? Este tema particular del secreto. Bueno, primero muchas gracias, Jaime, por la presentación y la invitación, ¿no? A todos, a vos y a todos tus colegas. Bueno, el secreto, primero la aclaración es que cuando hablo de secreto de Estado, ¿no? Hay mucha información que los gobiernos no divulgan por múltiples razones, ¿no? Por ejemplo, los datos personales, las investigaciones criminales. La categoría secreto de Estado se reduce específicamente a la información vinculada a seguridad, soberanía y protección de la defensa nacional. Es decir, es la información que resguarda o cuya divulgación puede poner en riesgo los valores colectivos más importantes, inclusive la unidad político-estatal, ¿no? El territorio, la soberanía, las instituciones y su estabilidad. Esta es la idea de secreto de Estado que tenemos identificada en la literatura especializada, ¿no? Y bueno, yo llego al tema fundamentalmente preocupada por la transparencia, el acceso a información pública, y algo que me ha llamado mucho la atención al principio fue esto, ¿no? Que tenemos un gran bagaje de teorías sobre transparencia, organismos internacionales que hablan de transparencia, emiten recomendaciones sobre leyes de acceso a información pública, la OCDE, Transparencia Internacional, tratados, pero que el tema del secreto siempre es, dentro de las leyes de transparencia, un inciso de un artículo, una excepción, que está muy poco legislada y sin embargo es una práctica que trasciende mucho lo que han previsto nuestros sistemas legislativos. Todos los estados tienen prácticas de secretismo muy insertas en todas sus instituciones públicas, especialmente las de seguridad y los servicios de inteligencia, ¿no? Son prácticas que vienen, por lo menos en Argentina, históricamente desde que se consolida el Estado Nacional existen, pero que se hicieron muy fuertes allá en el periodo de la Guerra Fría, ¿no? Cuando se toma noción de que la investigación, la inteligencia estratégica es algo que necesitan los estados y que para hacerla de manera exitosa tiene que ser una práctica secreta. Es decir, que ya aparece acá una idea de que la eficiencia del funcionamiento de una institución, como son los servicios de inteligencia, de seguridad, necesitan del secretismo, y entonces es una práctica necesariamente antidemocrática, en el sentido que no es visible, no se divulga, pero es necesaria para los estados. Y acá aparece la primera contradicción, ¿no? Que es una práctica legitimada, en el sentido de que es necesaria. Toda la literatura especializada acuerda que, aun que sean pocas razones y causas, es justificada, ¿no? Es decir, que la primera intuición que suele tener la ciudadanía de, bueno, ¿por qué existen secretos? Hay que divulgar todo. Bueno, divulgar todo puede poner en riesgo el Estado a veces, ¿no? Por ejemplo, divulgar la posición de los ejércitos, su infraestructura. Entonces, aunque sean pocas causales, está justificado. Y esta es la primera contradicción o tensión que aparece con la democracia, ¿no? Que es el gobierno de lo visible, como dice Bobbio. No, y contraviene también muchas de las disposiciones políticas que actualmente tenemos relativas, por ejemplo, al gobierno abierto, ¿sí?
Y se me ocurre preguntarte, ahora que te escucho, ¿no? Aparte de esta tensión del derecho al secreto, ¿no? O la obligación incluso, ¿no? Claro. Con la democracia, se me ocurre también preguntarte, porque vivimos un contexto histórico particular, ¿no? En el que de algún modo estamos regresando a la necesidad de los estados de tener unas garantías sobre el uso de ciertos recursos, etcétera, ¿no? O sea, podría entenderse desde un punto de vista, diríamos que asociado a toda la filosofía del buen gobierno, que un buen gobierno, para ser buen gobierno, no divulgue la información de manera gratuita, porque puede comprometer la seguridad, el futuro Claro. del Estado, etcétera. Eso se puede comprender, ¿no? Pero tengo la impresión, especialmente que vienes de la Argentina, ¿sí?, que muchas veces se utiliza eso por parte de determinados sujetos políticos, pues por ejemplo para hacer un mal uso de recursos, de fondos reservados, o para crear sistemas de inteligencia que desvían el foco de atención y en lugar de pues estar pendientes de la seguridad del Estado están vigilando políticos para evitar Claro. precisamente eso, ¿no? La democracia. Entonces, ¿cómo ves esto en el caso específico de Argentina? Bueno, sí, el caso de Argentina es uno que muy cercano porque lo he estudiado mucho, pero creo que es una tendencia también, no sé si global, pero en Latinoamérica es muy común, que se usa la categoría del secreto para ocultar una cantidad de hechos que en cualquier contexto serían considerados un delito o un hecho de corrupción, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, en Argentina, los eventos más trágicos de nuestra historia, la dictadura militar, los atentados, ¿no?, a la AMIA, persecución política a dirigentes gremiales, al sindicato, siempre han estado involucrados el secreto. O sea, han sido prácticas encubiertas por el secreto, ¿no? Es decir, los organismos que han hecho estas cosas o que han investigado estos temas se han valido del secreto para protegerlo, inclusive hechos de corrupción. Eh, y esto es una tendencia, ¿no? Y por eso también es llamativo que un artículo, un tema que está tan poco legislado, está atravesado por una cantidad de hechos y prácticas delictivas de corrupción por parte de los estados, ¿no? Y por eso uno de los temas que más me preocupa investigar tiene que ver con esto, con pensar vías para regular y controlar el secreto, que como decía es una práctica antidemocrática, su naturaleza misma lo es, pero creo que existen vías para democratizarlo y estas a través de herramientas de control público. Por eso me preocupa mucho el análisis de legislaciones, de cómo han avanzado diferentes estados para minimizar el daño que causan los secretos. Pero como te decía yo, cuando empecé el tema tenía quizá preguntas más ingenuas sobre el secreto, como, bueno, ¿por qué es antidemocrático? ¿Cómo anular los secretos? Y la verdad que es imposible, sobre todo en un mundo como el de hoy, ¿no? En el que hay guerras, hay conflictos internacionales, estados que avanzan sobre la soberanía de otros estados. De manera que la preocupación más que nada está en cómo democratizarlo, ¿no? Claro. Eso algo similar a aquel horizonte de preguntas, por ejemplo, de Thompson, ¿no?, relativas al problema de las manos sucias, ¿no? Claro. Que es un tema clásico, que ya está, por ejemplo, en Weber, donde precisamente Weber también, en algún fragmento del Político y el Científico, él abiertamente se manifiesta acerca de la necesidad absoluta e imperiosa del secreto respecto a la transparencia, pero claro, Weber escribe eso en 1919, que es el contexto Claro. de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, un poco se puede entender, pero precisamente yendo a eso, ¿no?, y recuperando, por ejemplo, un poco aquello de Thompson, ¿no?, del problema de las manos sucias democráticas, ¿no?, Manos múltiples. de las múltiples manos, y de las manos sucias también, el problema de Sí. Maquiavelo, ¿no?, de cómo para un bien mayor el político a veces tiene que hacer cosas malas, ¿no?, utilizar Claro. medios indebidos, ¿no? Entonces, pues él ahí dice que no tiene solución más que democráticamente ingenia tres grandes sistemas de control democrático del problema de las manos Bien. sucias, ¿no? Vos que tuviste la ocasión de hacer un estudio comparativo a nivel internacional, por lo que yo sé, ¿no?, ¿cómo ves esta cuestión de estos dispositivos político-institucionales que son susceptibles de democratización para evitar el abuso del secreto que, por supuesto, puede lesionar garantías y derechos Claro. fundamentales de las personas, ¿no? Claro. ¿Cómo has visto este tema en tus investigaciones? Bueno, bien, creo que hay muchas cosas que pueden hacer los estados para transparentar un poco algunos secretos. De hecho, en el 2013 se acordaron una serie de principios, los famosos principios de Schwann, ¿no?, en el que participaron especialistas de todo el mundo y son considerados los principios sobre acceso a información pública e información de seguridad nacional que sientan un poco las bases a nivel global con recomendaciones sobre qué pueden hacer los estados.
más allá de que luego hay algunos gobiernos que realmente han aportado algunas herramientas también muy saludables en el tema. Pero, por ejemplo, por mencionar algunas, ¿no? Una de las primeras es cómo legislar sobre el tema, ¿no? En Argentina, en México, en Brasil, la mayoría de las constituciones o legislaciones ordinarias que he visto, el tema del secreto está previsto con cláusulas generales. Por ejemplo, dice, bueno, que la transparencia es máxima, el principio de máxima publicidad, se adoptan principios así máxima. Y cuando se habla de la excepción del secreto de Estado, se dice, bueno, los gobiernos podrán no divulgar información por razones de seguridad, defensa, de soberanía, por ejemplo, ¿no? Y se enuncian así principios generales o razones genéricas que dan a la autoridad plena, plena discrecionalidad para decidir qué tema ingresa o no en esa categoría, ¿no? Y en Argentina, por ejemplo, se lo ha hecho para destinar fondos secretos a áreas de gobierno sin necesidad de decir quién paga eso, cuánto es ese dinero y quién lo recibe, cómo se rinde, ¿no? De hecho, los espías, por ejemplo, de los servicios de inteligencia, si uno piensa la cantidad de funcionarios que tiene un Estado que presentan declaraciones juradas, que estas son públicas, los espías ni siquiera sabemos su identidad, quiénes son, no ya ni sus bienes, sino quiénes son, cuántos trabajan para ese organismo, ¿no? Y eso es gravísimo. Y esto ha sido permitido por cláusulas que definen el secreto de modo genérico, razones de seguridad nacional. Y allá adentro puede entrar todo, ¿no? Y algo que pueden hacer los estados es ser más taxativos al legislar sobre esto. Por ejemplo, enumerar listas detalladas de qué temas son considerados secretos o no. Por ejemplo, la ubicación de los ejércitos, la compra de armamento, ¿no? O que tengan listas que tengan pretensión de taxatividad, ¿no? También delinear criterios interpretativos más claros sobre que brinda la autoridad y el Poder Judicial cuando controle esto, guías para decidir si un tema verdaderamente merece esta categoría o no. Porque si no, se lo usa como una categoría dogmática en la que ingresa todo. Por ejemplo, en Argentina se ha optado por un criterio proporcional, ¿no? Se dice, esto es ultra secreto, esto es confidencial y esto es público. Y cada categoría tiene un procedimiento ahí de cómo se clasifica, pero luego es digamos, la autoridad tiene discrecionalidad amplia para decidir no solo qué ingresa ahí y qué no, sino también para ver quién va a poder ver eso, quién lo va a poder controlar, excluyendo cualquier tipo de control, no solo externo, sino también interno, ¿no? Que ni siquiera sus auditores o funcionarios cercanos puedan ver ese expediente, e inclusive a veces hasta anulando las vías por las que se puede registrar el secreto, digamos, ¿dónde queda ese archivo? Queda resguardado en algún lugar, digamos, no solo para protegerlo de divulgación, sino para garantizar que en algún momento de la historia se va a poder saber eso. Hay una entrevista muy famosa en Argentina de un ex director de los servicios de inteligencia, ya 2001, o sea, plena era la democracia, Argentina ya casi 20 años de democracia, que cuando le preguntan por esto dice, son archivos secretos, entonces se destruye, ¿no? O sea, ni siquiera había un mecanismo para garantizar que eso quede registrado en alguna acta especial, con algún protocolo especial. De manera que este es un primer tema, cómo legislar sobre el tema, cómo definir el secreto. Segundo, cómo en lo procedimental, por ejemplo, quién va a poder clasificar eso, quién lo va a controlar internamente, qué procedimiento de clasificación y desclasificación va a seguir esta información, quién va a tener alguna autoridad para eventualmente revisar ese archivo, porque si no se convierten los organismos de seguridad, los servicios de inteligencia, por lo menos ha pasado en Argentina, ¿no? Y en muchos países de Latinoamérica, en organismos que acumulan tanto poder, Sí, que tienen un poder oculto. sí, ¿sí? que tienen una agenda propia diferente a la de los gobiernos y hasta a veces más fuerte de los gobiernos porque pueden usar esta información para presionar a funcionarios, a jerarcas, ¿no? Para la toma de decisiones. Todo esto amparado y protegido por el secreto, ¿no? Que lo han monopolizado, ¿no? Y esto es más grave si pensamos que, por lo menos en Argentina, ¿no? Los servicios de inteligencia, ciertos espacios de seguridad no son electos democráticamente, ¿no? De manera que todo el espacio democrático de funcionarios del Parlamento, el Poder Judicial, la administración pública está sujeta a los controles de transparencia y gobierno abierto. Y uno de los pocos organismos que no es electo democráticamente no solo tiene una agenda antidemocrática, sino que se le ha dado una herramienta que es esencialmente antidemocrática porque no se divulga
y que la pueden monopolizar de una manera muy peligrosa, ¿no? Por eso se me ocurren algunas de estas cosas, ¿no? Una, cómo legislar sobre el tema, cómo definir el secreto, qué tipo de procedimientos. Y bueno, y después está el tema de los controles, ¿no? ¿Qué tipo de controles vamos a diseñar para ¿Y qué órgano o desclasificar? organismo se encarga también de la supervisión y de la... ¿sí? Claro. Lo va a hacer el Poder Judicial, lo va a hacer el Parlamento, lo va a hacer la ciudadanía mediante mecanismos de solicitud, lo va a hacer algún órgano extrapoder, ¿no? Que esa es otra, pensar en un ombudsman para los secretos, que ahí también es otra discusión que tiene que ver con cómo funcionan estos organismos en cada país para evitar complicidades, ¿no? U otro tipo de relaciones entre órganos. En Argentina, por ejemplo, tenemos un mecanismo de acceso a información pública de máxima, ¿no? Que es gratuito, toda la información es abierta, indiscriminada. Para iniciar pedidos de acceso no necesitas presentar mayores datos ni legitimación. Sin embargo, cuando se trata de información secreta, sí debes hacerlo, acreditar causa, y el organismo puede contestar simplemente con el enunciado de es información secreta. Sí, sí. Y listo. De No manera está que, obligado a motivar la negación. claro, Sí. de manera que este principio de máxima transparencia vemos que encuentra ahí no solo un primer límite, sino que su contracara, y que termina siendo muy influyente en la poca legislación y muy escueta y muy vaga que hay sobre el tema del secretismo, ¿no? Ujú. Qué interesante. Porque además, aparte, la ligazón de tensión que mencionaste con la democracia, ¿verdad? Y te estaba escuchando y pensaba, por ejemplo, nuestra propia ley de transparencia en España y otras leyes de transparencia que cualquiera que vayas, pues hay como una suerte de checklist de elementos que forman Claro. parte de la información confidencial o aquella que se puede sustraer al principio de transparencia, ¿no? Y pues, sin ir más lejos, estaba recordando ahora el caso de la información relativa a cuestiones ecológicas o de recursos naturales, etcétera, ¿no? Pero claro, si lo vemos a día de hoy, que tenemos guerras en el mundo a consecuencia de cómo obtener esos recursos naturales, pues el valor epistémico de la transparencia para la democracia, ¿no? Que la ciudadanía tiene que tener la posibilidad de tener una representación clara de por qué los dirigentes políticos deciden una cosa o deciden otra, a la hora de poder elegir unos u otros, o incluso a la hora de poder oponerse a decisiones de determinados grupos políticos en el Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, esto que estás contando tiene una implicación muy grande, porque también supone una limitación muy seria de la posibilidad que la ciudadanía para representarse, las políticas públicas de ese Estado, ¿no? Me parece, ¿no? No sé cómo lo ves. Sí, creo que tiene que ver con lo que hablaba al principio, ¿no? Que comentábamos de cómo el secreto es la contracara de la democracia, pero se ha convertido, en Argentina a veces le llamamos a estos temas los sótanos de la democracia. Todo lo que está funcionando, lo que determina Aquí el hubo un político poder. que le llamaba las cloacas de la Ah, democracia. bueno, Vale. creo que Sí. es una metáfora un poco más apropiada, claro. Pero decisiones de gobierno fundamentales y trascendentales para la ciudadanía que guían las políticas públicas en muchísimos temas. De hecho, los temas ambientales en Argentina también, algunos contratos públicos sobre petróleo o recursos naturales han tenido cláusulas secretas usando esta categoría, ¿no? Y como un contrato internacional, algún acuerdo, ¿no? Sobre recursos naturales puede afectar la soberanía, ¿no? Y tiene que ver con esto, bueno, con que había quizá otros intereses detrás, y entonces políticas públicas muy importantes que nos afectan de manera directa, también se usa esta categoría para decidir sobre este tema de manera oculta y a espaldas de la ciudadanía, ¿no? De manera que sí, que me parece muy acertado lo que decís sobre el tema. Y ya para cerrar, ¿no? Porque, bueno, eh, comparativamente, creo que uno de los grandes problemas que puede tener también un país que tiene un régimen presidencialista tan fuerte como Argentina es Sí. que, pues, de repente exista una suerte de emperador oculto, ¿no? A pesar de que es una república, ¿no? Y, que sustrae información para cosas muy heterogéneas, ¿no? No sé cómo puedes imaginar para un caso particular, porque uno de los grandes problemas que creo que tienen los sistemas políticos latinoamericanos es esa tendencia al presidencialismo tan fuerte en la que los presidentes se sustraen con mucha facilidad, no solo al control parlamentario, sino incluso hasta al propio control judicial, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo ves que puede encajar esto y qué has podido investigar de
de cosas que rayan la ética, por así decirlo, en el caso argentino. Bueno, hay muchísimo por hacer ahí, sobre todo porque primero creo que hay algunas figuras interesantes de control, por ejemplo la Defensoría del Pueblo o alguna especie de ombudsman, organismos de extrapoder, que no están funcionando de manera plena, ¿no? De hecho, durante años han estado acéfalas esas autoridades, organismos vaciados. Creo que pueden tener un lugar importante, o mucho por hacer ahí, porque y también el Poder Judicial. El Poder Judicial en Argentina no tiene potestad para desclasificar los secretos, por ejemplo. Solo puede hacerlo si el mismo jerarca que clasificó la información, que es el presidente, lo desclasifica, ¿no? Ni siquiera pueden, solo pueden acceder a esos archivos si forma parte de una causa en la que investigan y en caso de divulgación están sujetos al delito de traición a la patria, por ejemplo, ¿no? Creo que también el Poder Judicial podría intervenir ahí, podría empezar quizá a través de sus sentencias a delinear algunas pautas más claras sobre cómo legislar sobre el tema, cómo decidir sobre el tema. Y claro, la ciudadanía también, ¿no? La ciudadanía a través de sus ONG, organismos, pedidos de acceso, podría tener un discurso también un poco más fuerte sobre el tema. El Parlamento tiene, potestad para resolver controlar los secretos, pero solo lo hace a instancias de la información que el ente controlado voluntariamente le entrega, ¿no? Es decir, que aún así pueden sí, que es muy limitado. Claro, por lo que estás contando, evidentemente, algo como el secreto, que parece una cosa puntual y que no está muchas veces en la agenda pública, sin embargo, tiene una cantidad de aristas enormes, ¿no? Desde el diseño constitucional hasta cuestiones que afectan a un montón de derechos de las personas y, por supuesto, según hablabas, pues es inevitable pensar así como la macabra posibilidad de que haya una conspiración de los presidentes secretistas, ¿no? Para evitar que haya esa transformación. Bueno, muchas gracias, Adriana. Gracias a vos. Esperemos que puedas disfrutar de tu estancia aquí en este país nuestro, en España, y invitar a las personas que nos estén escuchando y viendo a que, pues si les interesa profundizar en el tema, visiten el perfil de Adriana Bercellone, que ha publicado cosas sobre este tema de secreto y otras tantas cosas más, y siempre con mucha calidad. Muchas gracias.